En el Nuevo Testamento busque 2 Tesalonicenses capítulo 1. Después de un momento comenzaremos a leer desde el verso 7. Hoy quiero hablar acerca del comienzo del fin. El escenario está listo para el drama de las edades y la cortina se abrirá al final del tiempo. Y este es un drama real, no es ciencia ficción. Y quiero compartir con usted 3 extraordinarias verdades que tienen que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo. Primera verdad: usted no necesita estar atribulado. Bien, veamos 2 Tesalonicenses 1:7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En otras palabras, el apóstol está diciendo que usted no debe andar por ahí con ataques de histeria. Se dice que hay 3 categorías de personas en el mundo: las que tienen temor, las que no saben lo suficiente como para tener temor, y las que conocen sus Biblias. Y quiero hablar de este tercer grupo. Sigamos leyendo 2 Tesalonicenses 1, desde la segunda parte del verso 7 y en adelante. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Mi amigo, esta porción bíblica está saturada de increíbles verdades. ¿Cuál es la esperanza del mundo? No es la política, ni el gobierno, ni la ciencia, ni la educación, ni siquiera la religión. Con todo mi corazón creo que la única esperanza para este mundo es la segunda venida del Señor Jesucristo. ¡Qué glorioso será el día de su segunda venida, cuando será coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores! En la actualidad su señorío está encubierto. Más bien, yo diría que está siendo ignorado. Cuando Él vino la primera vez, vino como el humilde nazareno. Cuando venga por segunda vez, vendrá como Rey, como Señor, y vendrá para ser glorificado y admirado por sus santos. Aquel que fue despreciado, ridiculizado, golpeado, flagelado, coronado con espinas, clavado en una cruz y enterrado en una tumba ajena, es el que vendrá por segunda vez. Y aunque su segunda venida será horrorosa para sus enemigos, será un día de gloria para sus hijos y sus hijas. Los santos de todas las edades, al pensar en su segunda venida, no dejaron de orar: ven pronto, Señor Jesús. En el verso 7 leemos: cuando se manifieste el Señor Jesucristo. Note que el apóstol no dice si es que, sino que dice ¿cuándo? No como pregunta, sino como confirmación. Ahora, ¿cuándo será eso? Jesús regresará en el momento preciso. La Biblia dice que Jesús vino la primera vez en el cumplimiento del tiempo. Ni un minuto antes ni un minuto después. De la misma manera, su segunda venida será a tiempo. Busque Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Déjeme decirle algo acerca de este sol de justicia. Usted no puede ni acelerar ni detener la salida del sol, ¿verdad? Pues así será la segunda venida del Señor. No podemos ni acelerarla ni detenerla, pero un día Él vendrá nuevamente. Abrirá la cortina de la mañana y alumbrará al mundo con la adorada luz de su segunda venida. Piense conmigo en lo maravilloso de esa mañana. Mire el verso 10 de 2 Tesalonicenses 1.
cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. La palabra glorificado en el original griego conlleva la idea de admiración, de asombro. Piense en lo que vamos a ver que causará nuestra admiración, nuestro asombro. Vamos a ver la realidad de su amor transformador. Aquellos que fueron necios y odiaron a Dios serán conquistados por su soberano amor. Aquellos que fueron ciegos espirituales, sus ojos serán abiertos al glorioso esplendor del Evangelio del Señor Jesucristo. Los que estaban esclavizados por los demonios de la lujuria sexual, o el licor, o las drogas, o lo que sea, serán liberados y justificados. Veremos a todos los santos de Dios resucitar con cuerpos glorificados, cuerpos como el del Señor Jesús. Y lo veremos como rey, como profeta, como sacerdote. Y no habrá vestigio de pecado en nosotros. De todas estas cosas nos admiraremos y asombraremos cuando Jesús venga por segunda vez. Pero no solo nos maravillaremos de su amor transformador, sino que también de su gracia salvadora. Pablo les dice a los tesalonicenses: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. ¿Qué es lo que nos capacita para ser arrebatados y transformados de esta manera? No por nada de bueno que hayamos hecho, sino como la Biblia lo dice tan sencilla pero sublimemente, por haber creído en el Señor Jesucristo. Su amor es el amor transformador que provocará nuestro asombro, y su gracia salvadora será motivo de nuestra alabanza. Ahora ponga su atención en la frase «en todos los que creyeron». Piensen en eso. Ninguno de ellos se perderá. Ningún hijo o hija de Dios se perderá. Cuando Jesús nos salva, Él nos guarda y protege. Jesús dijo: yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y no debemos pensar solo en lo maravilloso de su venida, sino también en el testimonio de su venida. Pablo, al escribir a los hermanos en la iglesia de Tesalónica, les estaba dando su testimonio. Hermanos, aquel Jesús que vino, vendrá otra vez. Y ellos creyeron ese testimonio. Pero Pablo constantemente testificaba sobre la segunda venida del Señor. Ese era uno de los puntos fuertes de su predicación, y los hermanos recibieron el testimonio del apóstol. El apóstol les dijo: les hemos dado testimonio a ustedes que creen. ¿Sabe usted cuál será mi mayor gozo cuando esté en el cielo? El ver a personas a las cuales tuve el privilegio de presentarles al Señor Jesucristo. Yo no quiero ir al cielo sin haber hablado a nadie de Cristo. Eso sería una vida totalmente desperdiciada, ¿no le parece? De eso está hablando Pablo, de la segunda venida de Cristo, cuando Jesús nos será revelado como Rey y Señor, de que Él vendrá y será admirado por sus santos, y que nuestro testimonio como creyentes debe mostrar que creemos más en lo que dice la palabra de Dios que lo que dicen los periódicos y las revistas. Pero Pablo dice algo más. No solo que usted necesita no atribularse, sino que la segunda verdad es la siguiente: usted no debe dejarse atrapar. No debe dejarse engañar. Busque 2 Tesalonicenses 2 desde el verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Ahora, lo que sucedía en la iglesia de Tesalónica es que había una diabólica decepción. Alguien había escrito una carta falsa, firmada con el nombre del apóstol, diciendo que el rapto ya se había realizado y que ahora estaban viviendo en el día del Señor. Y el día del Señor significa tribulación.
Y estos hermanos estaban sufriendo porque creían que el rapto ya había sucedido y que ellos habían sido dejados. Por eso el apóstol está desenmascarando esa diabólica mentira y les pide que no se dejen engañar. Hay cualquier cantidad de engañadores y charlatanes espirituales, cualquier cantidad de autoproclamados apóstoles, profetas y maestros que engañan a muchos en nuestros días. Y esa es la razón por la que estamos estudiando profecía bíblica. Pablo les dice a los hermanos: confiad en lo que os decimos. No se atribulen, no se dejen atrapar, no se dejen engañar, no se dejen engañar por nadie de ninguna manera. Y comienza a decir lo que va a suceder para que lo sepamos. ¿Y qué es lo que debemos esperar? Mire desde el verso 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Aquí Pablo comienza a hablar de la venida del anticristo, llamado también la bestia, el hombre de pecado, el malvado, el hijo de perdición, y el juicio de Dios viene sobre él. Y Pablo dice que para que el día del Señor se haga realidad, primero tiene que darse la apostasía, y luego vendrá el anticristo, a quien el apóstol lo llama el hombre de pecado. ¿Hay o habrá un hombre tan depravado que la Biblia lo identifica como el hombre de pecado? Actualmente estamos viendo cuán lejos ha ido la raza humana. Comenzó con el pecado del hombre y terminará con el hombre de pecado. Este hombre será la esencia misma del mal, la encarnación de la maldad, la perversidad en forma humana. Será el diablo luciendo ropaje humano. En Apocalipsis 13 se lo identifica como la bestia, que vendrá pretendiendo ser el Cristo, pero solo será un Cristo falsificado. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando el anticristo, la bestia, el hijo de perdición, el hombre de pecado, venga, dirá igualmente: el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre, porque será la encarnación de Satanás. ¿Y qué es lo que él va a hacer? Mire el verso 4. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La suprema ambición del diablo es el ser adorado. Mire lo que él dijo en Isaías 14:14. Y seré semejante al Altísimo. ¿Lo ve? Satanás quiere recibir adoración. Por eso se opone a Dios y a todo lo que tiene que ver con Dios, y hasta llegará a sentarse en el templo como si fuera Dios. De paso, quiero decir que esto revela que el templo de Jerusalén será reconstruido. La Biblia enseña que vendrá un tiempo de apostasía, de desviarse completamente de la palabra de Dios, y que durante ese tiempo el hombre de pecado, la bestia, el anticristo, será revelado. Por eso Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí la palabra manifieste literalmente significa que va a ser expuesto, se va a quitar el velo o cortina que lo oculta. Ahora, si el rapto está cercano, eso quiere decir que el anticristo está ya vivo y presente en algún lugar de nuestro planeta Tierra, y está esperando el momento oportuno para darse a conocer, para quitarse el disfraz. El apóstol Pablo dice claramente que ya está en nuestro mundo el espíritu del anticristo. Anote 2 Tesalonicenses 2, los versos 6 y 7.
Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Aquí se habla del poder que restringe al diablo. Pablo dice que existe en el mundo un espíritu de iniquidad, y por eso es que la maldad es tan prevalente en nuestros días. Estuvo presente en la época de Pablo, tanto como lo está presente en nuestra época. Estamos enfrentando seres espirituales de maldad que están bien organizados, son inteligentes, invisibles, incansables. La Biblia los identifica como el misterio de iniquidad. Es una conspiración diabólica que se hará más fuerte en los últimos días, liderada por el anticristo. Sin embargo, la Biblia dice que esta conspiración está siendo detenida, restringida. Mire nuevamente el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es el que restringe a Satanás? Verá, Satanás no puede hacer todo lo que hoy quiere hacer, pero que un día sí lo hará. Hay alguien que detiene a ese anticristo, a este superhombre de Satanás, para que no haga todo lo que quisiera hacer este mismo momento. ¿Quién tiene ese poder para restringir las actividades de Satanás? Es el Espíritu Santo, cuyo ministerio es el ayudar a los santos. Pero no solo eso, sino que también debe restringir a Satanás. Así que el ministerio del Espíritu Santo es doble: ayudar a los santos y restringir la obra del diablo. Cuando el rapto se haga una realidad y los creyentes sean arrebatados para encontrarse con el Señor Jesús en el aire, el Espíritu Santo que vive en nosotros será quitado del camino. Verá, la genuina iglesia cristiana ahora mismo, llena del Espíritu Santo, es el gran obstáculo en la supercarretera de Satanás. Al diablo le encantaría ver desaparecer la iglesia. El diablo quisiera detener la difusión de mensajes como este que le estoy entregando ahora mismo. Satanás estaría feliz si nosotros, hijos e hijas de Dios, juntamente con nuestras oraciones y el Espíritu Santo, no estuviéramos en su camino, porque le somos un impedimento para sus planes. La iglesia, llena del Espíritu Santo, es la fuerza que restringe la obra de Satanás en el mundo. Y si usted cree con toda razón que hay extrema maldad en el mundo, imagínese lo que sería y lo que será cuando el Espíritu Santo y la iglesia sean quitados del mundo. ¿Está usted lleno del Espíritu Santo? Lo estará si tiene a Cristo en su vida. En el programa anterior vimos 2 de 3 extraordinarias verdades que encontramos en 2 Tesalonicenses 1, los versos del 7 al 10. Primera, usted no necesita estar atribulado. Segunda, usted no debe dejarse engañar o atrapar. Bien, prosigamos con nuestro estudio. Uno de estos días, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, seremos arrebatados. Y cuando eso suceda, será el día de fiesta en el infierno. ¿Por qué? Pues porque ya no habrá restricciones para Satanás. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es sal y luz. ¿Qué es lo que hace la sal? Bueno, hace varias cosas: purifica, conserva, descontamina, pero también pica, quema e irrita. Somos la sal de la tierra, y cuando la sal sea quitada, comenzará el proceso de purificación. También somos la luz del mundo. Cuando esa luz sea quitada, las tinieblas cubrirán el mundo. Y cuando el Espíritu Santo que mora en cada creyente, que forma el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sea quitado, en ese momento habrá fiesta en el infierno, porque ya no habrá quien restrinja sus actividades. De todas maneras, y por lo general, los incrédulos no tienen ninguna simpatía por nosotros, los creyentes.
Piensan que somos raros, necios, testarudos. Piensan que impedimos el avance del progreso, que actuamos a la antigua frente a los avances de la sociedad moderna, que defendemos reglas éticas, morales y espirituales que ya son obsoletas, y así por el estilo. Por eso los incrédulos no tienen ninguna simpatía por nosotros, los creyentes en el Señor Jesucristo. Pero uno de estos días abandonaremos este planeta. Ya no estaremos aquí. Uno de estos días el Espíritu Santo dejará de ejercitar su poder para restringir, y entonces nada impedirá que el turbulento diluvio de la maldad cubra toda la tierra. Ese es el tiempo que la Biblia lo identifica como la gran tribulación. Pablo les dijo a los tesalonicenses que no deben sentirse atribulados, que confíen en sus enseñanzas y que el día del Señor estaba cerca. Pero también les pidió que no se dejen engañar con cartas falsas o por charlatanes que mentían acerca de la segunda venida del Señor, y que el tiempo de la tribulación todavía no había llegado. La tribulación tendrá lugar después del rapto de la iglesia, después de la apostasía, después de que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Cuando usted entienda lo que el anticristo puede hacer, y lo hará, dará gracias a Dios por el ministerio del Espíritu Santo que restringe la actividad diabólica. El anticristo será el diablo encarnado. Ahora escúcheme atentamente. El anticristo será un gran genio intelectual. Su autoridad será sobrecogedora. Su odio hacia quienes no están con él será extraordinario. Sus técnicas manipuladoras serán incomparables. Los hombres estarán listos a dar la vida por él. Las mujeres se desmayarán a sus pies y los niños pronunciarán su nombre como si fuera una alabanza. Y se presentará como un gran líder mundial. Él será parte del plan maestro de Satanás, que convertirá a este mundo en un enorme campo de concentración en donde los seres humanos, todos los seres humanos serán numerados. Este número, esta marca, será lo único que permitirá a hombres y mujeres el comprar o el vender. Él será el sumum de los Atilas, los Hitlers, los Stalins, los Idi Amins, los Saddam Husseins que han existido y que existirán. Piense, la maldad de todos ellos en un solo hombre. Por eso la Biblia lo identifica como el hombre de pecado. Tendrá registrados a todos los seres humanos en una supercomputadora y bajo un régimen del cual no podrán escapar. Y mientras más las máquinas actúan como hombres y más los hombres actúan como máquinas, será evidente la gran tribulación. Habrá días de tortura y de terror, y quienes no hayan recibido al Señor Jesucristo como Salvador antes de la tribulación, creerán todas las mentiras del anticristo. Veamos 2 Tesalonicenses 2, los versos 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Resumamos un poco lo estudiado hasta este momento. Primero, usted no necesita estar atribulado. Segundo, usted no debe dejarse atrapar o engañar. Tercero, usted no debe abatirse o desanimarse. Mire lo que dice el verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Note que aquel inicuo específicamente se refiere a una persona, a un hombre, y es a este inicuo al que el Señor destruirá. Tal vez alguien me pregunte, pastor, ¿qué significa eso de el Señor matará con el espíritu de su boca? Bueno, gracias por la pertinencia de esa pregunta. Para contestarla, permítame a mí hacerle una pregunta.
¿Sabe usted cómo va a ser peleada la batalla de Armagedón? Por si no lo ha notado, la Biblia dice que la batalla de Armagedón se peleará con palabras que saldrán de la boca de Jesús. ¿Cuáles serán esas palabras? Dos sencillas, pero poderosas palabras. Cáiganse muertos. Eso es. Jesús los consumirá con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Amigo, amiga, lo que estoy tratando de decir es que usted no necesita estar atribulado, usted no necesita estar atrapado o engañado, usted no necesita ser abatido o desanimado. ¿Por qué? Se lo digo con toda la unción y la emoción de mi alma, porque Jesús vendrá otra vez. Permítame repetirlo hasta que lo entienda muy bien. Jesús vendrá otra vez. También deseo que aprendan lo siguiente. Hay dos aspectos de la segunda venida de Cristo. Y cuando se habla de su segunda venida, literalmente se está hablando de su aparición física y corporal entre los hombres. No es primordialmente una determinada fecha, sino más bien una serie de eventos que sucederán cuando nuestro Señor Jesucristo venga nuevamente. ¿Cuáles son algunos de esos eventos? En primer lugar, Él viene por su novia, la iglesia, y esa venida será dulce y secreta. Mire lo que Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿cómo será su venida? Busque por favor 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que, primero Cristo viene por su novia, la iglesia. En segundo lugar, Cristo viene con su novia, la iglesia. En el rapto, Él viene para arrebatarnos. Luego, después de la tribulación, Él regresa a la tierra con su novia, la iglesia, para reinar y gobernar. Primero Él viene como novio a buscar a su novia, pero luego regresa como rey soberano a gobernar por 1000 años en la tierra. Serán 1000 años gloriosos de un reino de justicia y de equidad. Y lo que va a suceder será lo siguiente. El Señor Jesucristo destruirá al anticristo. Jesús vendrá en toda su majestad. El anticristo tiene un número, el 666, la marca de la bestia, y querrá que todos los seres humanos la tengan. Usted sabe que el número perfecto es el 7, y en ese sentido, el 777 es el número de Jesús. Ahora, teniendo esto en cuenta, note cómo voy a leer 2 Tesalonicenses 2:8. Entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, el 666, a quien el Señor, o sea, el 777, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿No le parece eso extraordinario? Cuando Jesús vino la primera vez, vino para sufrir, padecer y morir por nosotros. Cuando Él venga la segunda vez, vendrá para reinar en poder. Cuando vino la primera vez, le pusieron una corona de espinas. Cuando venga por segunda vez, lucirá su brillante corona de gloria. Cuando vino la primera vez, vino para morir en lugar de los pecadores. Cuando venga por segunda vez, será para ejecutar el juicio sobre los pecadores no salvos, porque Jesús es tanto Salvador como juez. Él mismo dijo, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. La primera vez que vino para buscar y salvar aquello que se había perdido.
Cuando regrese, de acuerdo a lo que la Biblia dice, vendrá como llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús vino por primera vez, vino en forma absolutamente humilde. Y aun cuando entró triunfalmente en Jerusalén, lo hizo montado en un burro. Pero la próxima vez que venga, será en poder y gloria. La primera vez los hombres le rechazaron, pero la segunda vez se cumplirá lo que ya está escrito. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Qué hemos aprendido de las Escrituras hoy? Espero que por lo menos 3 cosas. No necesitamos estar atribulados, ni atrapados, ni abatidos. Ahora escúcheme. Si yo no conociera la Biblia, si no supiera nada de profecía bíblica, si no entendiera quién es Jesús y cuál es el plan de Dios para nosotros, le puedo asegurar que sería el pesimista más grande del mundo. Este mundo es como una tragedia escrita por Shakespeare o Cervantes. Tragedias en las cuales uno solo es el espectador, porque nada puede hacer, y menos sin Cristo. Pero así es el mundo en que vivimos. Por eso digo que si no fuera por la realidad de Cristo, por la seguridad de su palabra, por el fiel cumplimiento de las profecías, si no fuera por esas cosas, yo sería el campeón de los pesimistas. Pero no. Escúcheme, soy un convencido optimista. Sé que el Cristo que vino la primera vez regresará. Busque Hechos 1:11. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros? Significa que estamos en los gloriosos días, que son los del principio del fin. Y necesitamos dar el siguiente paso. Mis amigos, estos no son días para aletargarnos, o para retroceder, o para callarnos, hasta que el rapto llegue y seamos arrebatados. Debemos pelear nuestra batalla hasta el límite. Yo quiero dejar este mundo como un cristiano maduro. Quiero ser mañana un mejor cristiano de lo que soy hoy. Quiero amar al Señor Jesucristo cada día más y anhelo crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador. ¿Y qué de usted? Quiero, como el apóstol Pablo, llegar al final de mi vida y poder decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Lo notó? El gran apóstol Pablo, al final de su vida, dijo que continuaba subiendo y subiendo. ¿Qué significa esto? Que hay un factor de intercesión. Si Jesús regresa, debemos estar orando por los nuestros que aún no conocen al Señor como Salvador. Debemos alcanzar a cuantos podamos y prepararles para el rapto. Debemos ganar almas para Cristo. Así que no tenemos solo un factor de intercesión, sino también el factor de ganar almas, de decirle a la gente acerca de Jesús. Debemos tener compasión por las almas que se pierden sin Jesucristo, así como también Él tuvo compasión por nosotros. Y hay además el factor preparación. Usted debe sumergirse en las verdades de la Biblia. Este mundo es tan vil y corrompido, y usted necesita defender y enseñar a sus hijos, a sus nietos. Atesore las profecías bíblicas en su corazón y compártalas en su hogar con sus seres amados, y afuera con los vecinos, y en la oficina con sus amigos. Prepárelos para lo que vendrá sobre este asunto. Yo siento verdadera pena por aquellos que no quieren entender las cosas de Dios y que por lo tanto
no tienen un fundamento, una roca sólida en la cual afirmarse durante estos tiempos peligrosos que vivimos. Y finalmente, tenemos el factor del consuelo. Gracias a Dios que podemos decir: ven pronto, Señor Jesús. Ahora, si a usted le molesta la realidad del regreso del Señor Jesucristo, eso quiere decir que usted ama las cosas que este mundo ofrece y consecuentemente no ama a Jesús. Porque si usted amara a Jesús, estaría más que anhelante de su segunda venida. ¿Por qué? Porque ese será un día extraordinario cuando Él venga con sonido de trompeta, y en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces cada uno de los redimidos podrá decir en forma personal lo que en forma tan convencida dijo el rey David: en cuanto a mí, veré su rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a su semejanza. ¿No le gustaría a usted también poder decir lo mismo? Y bien puede, si toma una decisión espiritual por Cristo ahora mismo. Si así lo desea, le invito a repetir conmigo una corta oración. Lo que voy a decir es solo para que le sirva de guía, pero usted ore con sus propias palabras. Dígalas en voz alta o en voz baja, o silenciosamente si así lo prefiere. Pero ore con fe, con sinceridad, con convicción, porque esta decisión tendrá repercusiones eternas. Querido Dios, gracias por este mensaje de tu palabra que he podido escuchar. Confieso que no he pensado mayormente en el regreso de Jesús, pero me doy cuenta que eso se debe a que no tengo a Cristo en mi corazón. Sé que soy pecador, y más que tu juicio, necesito tu gracia y tu misericordia. Señor Jesús, tú entregaste tu propia vida en la cruz para pagar la culpa de mis pecados, para perdonarme, limpiarme y darme una nueva y abundante vida. Te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Ayúdame para ser la clase de persona que tú quieres que sea y dame la fortaleza para que nunca me avergüence de ti o de tu santa palabra. Hazme un instrumento útil y de bendición en tus manos. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Cuando por la noche usted entra a uno de los cuartos de su casa, lo primero que hace es accionar el interruptor para que se encienda la luz. Y eso seguramente no le sorprende. Ahora, si al accionar el interruptor nada sucede, usted no dice: ajá, como lo sospeché, esta electricidad es un fracaso. No, usted no dice eso. Lo más seguro es que usted decida averiguar qué sucede. Pueden ser varias las causas por las que la luz no se enciende. Tal vez el interruptor está roto, o a lo mejor el bombillo o algún fusible están quemados, y hasta pudiera ser que no haya pagado la cuenta de la luz. Usted no puede decir simplemente que la electricidad ha fallado, así que no debe sorprenderse cuando Dios contesta las oraciones. Deberá sorprenderse cuando no las contesta. Y nunca diga que la oración es una pérdida de tiempo. Usted puede decir: algo no está bien. ¿Por qué Dios no ha contestado mi oración? Bien, quiero compartir con usted 6 claves para la oración contestada. Y espero que las grabe en su corazón. Son sencillas, nada realmente nuevo, pero algo que necesitamos recordar en una forma más continua y metódica. Para que sus oraciones sean contestadas, primero debe orar en el nombre de Jesús. Veamos Juan 14, los versos 13 y 14. Jesús dijo: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dios quiere glorificar a su Hijo, el Señor Jesucristo, y esa es la razón por la que debemos orar en su nombre. Y Jesús ratifica esa realidad al decir: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahora vayamos al capítulo 16, versos 23 y 24, en donde Jesús hace énfasis en el mismo asunto. En aquel día
no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Muéstreme una persona cuyas oraciones le son contestadas, y de seguro que esa persona está llena de gozo. Jesús también dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esa es la verdad en cuanto a la oración. No hay forma de llegar a Dios el Padre sino únicamente por medio de su Hijo Jesucristo. Supongamos que usted se pierde buscando una dirección en un lugar que no conoce. Así que detiene a una persona en la calle para que le ayude, y esa persona le dice, vaya derecho 3 cuadras más, luego vire a la derecha, verá una casa blanca con una cerca de madera, entonces vire a la izquierda, y esa es una calle sin salida. Recorra 3 cuadras más, vire a la derecha, y usted le interrumpe y le dice, un momentito, por favor, no puedo recordar todo eso, déjeme anotarlo. Y la persona que le está dando las direcciones le dice, ¿sabe qué? Yo estoy yendo en la misma dirección, permítame guiarle. Usted únicamente sígame. Esa persona no solo le señala el camino, sino que, por así decirlo, se vuelve el camino. Jesús no indica el camino, Jesús es el camino hacia el Padre, y cuando usted ora en el nombre de Jesús, Él le lleva a la presencia del Padre. Anote Efesios 2:18. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Significa orar con su autoridad. Cuando usted pone su firma en un cheque y se lo da a alguien, esa persona va al banco y lo efectiviza. El banco le entrega la cantidad de dinero estipulada en el cheque, porque ese cheque lleva su nombre, lleva su firma, y con su firma usted le autoriza al banco la entrega de ese dinero. Trate de ir a cualquier banco y hacer efectivo un cheque que no tiene ninguna firma, y le aseguro que estará metiéndose en profundos problemas. Cuando pedimos en el nombre de Jesús, no estamos simplemente rociando con algún polvito mágico oraciones al decir en el nombre de Jesús, abracadabra, que lo que he pedido se haga. No es así de ninguna manera. Orar en el nombre de Jesús significa, primero, obedecer su mandato. Segundo, hacer algo aprobado por Él. Tercero, saber que eso le dará honor y gloria a Él. Y cuarto, saber que el Padre será glorificado por lo que hacemos en el nombre de Jesús. Si usted ora sin usar el nombre de Jesús legítimamente, no tiene ninguna razón para esperar que su oración sea contestada. Ahora, obviamente, el orar en el nombre de Jesús significa que usted debe ser salvo, que debe ser su discípulo y que debe estar en comunión con Él para conocer su voluntad. No solo ora en el nombre de Jesús, sino que también ora en el Espíritu. Veamos Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así como se debe orar en el nombre de Jesús, hay que orar en el Espíritu. Casi al final del Antiguo Testamento hay un versículo muy interesante. Busque Zacarías 12:10. Dios habla de lo que hará en los últimos días, cuando los judíos como nación vengan a Jesús. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Hay muchas cosas maravillosas en este versículo, pero lo que más me bendice es que Dios dice que hay un Espíritu, el Espíritu Santo,
que es el espíritu de gracia y de oración. ¿Tiene usted dificultades al orar? ¿Sabe por qué? Porque no está lleno del espíritu. Porque cuando lo esté, la alabanza y la oración fluirán de su espíritu. Usted estará constantemente alabando a Dios y constantemente suplicando en oración. Dios dice que un día Él va a derramar su espíritu de gracia y oración sobre los judíos, pero Él ya ha derramado su espíritu de gracia y oración sobre usted. Por lo tanto, usted debe orar en el espíritu. En la pequeña epístola de Judas, el verso 20, dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Había notado eso? ¿Cómo se desafía usted mismo? Orando en el Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante orar en el Espíritu? Bien, sabemos que cuando oramos en el nombre de Jesús, oramos con autoridad. Pero cuando oramos en el Espíritu, oramos con fortaleza para que Él nos ayude. Déjeme, le muestro algo en Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mi amigo, esto significa que cuando usted ora, no lo puede hacer sin el Espíritu, y Él no lo hará sin usted. Es el Espíritu el que ora. Y Él hace por usted lo que usted no puede hacer por usted mismo. El Santo Espíritu de Dios inspira, guía, pone energía y sostiene nuestras oraciones. Nuestro espíritu humano es débil, y aunque el espíritu esté dispuesto, nuestra carne es débil. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. No hay ninguno de nosotros que alguna vez no haya dicho: fallé en mi vida de oración. Ojalá pudiera orar más. ¿Por qué no puedo hacerlo? Le diré por qué no oramos más. Francamente, porque somos débiles. Pero nuestra debilidad no debe convertirse en incapacidad, sino más bien en fortaleza, porque la Biblia dice que cuando somos débiles, somos fuertes. Si aprendemos a depender en el Espíritu Santo, quien nos ayuda en nuestras debilidades, inspirándonos, guiándonos y capacitándonos. Más aún, Él nos ayuda en nuestra ignorancia. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Alguna vez ha pensado en eso? Estuve una vez en una conferencia bíblica en Dallas. Al finalizar la conferencia, 2 jóvenes estudiantes se me acercaron y uno de ellos me preguntó: «Pastor, ¿usted ora?». Le respondí que sí. Entonces me dio una pequeña tarjeta diciéndome: «Aquí están nuestros nombres. Somos estudiantes en el seminario. Por favor, ore por nosotros». Yo les agradecí y puse esa tarjetita en mi Biblia. He orado por esos estudiantes, pero no creo que lo haya hecho en forma regular. No porque ellos no me importen, pero una asignación de oración es más que 2 nombres en una tarjeta. Si tuviera que orar por todos quienes me piden que ore por ellos, ni las 24 horas del día serían suficientes, se lo aseguro. Esa es la verdad. Si usted trata de orar por todos y por todo, su oración, en vez de ser un caudaloso río, se convertirá en un estancado pantano. La oración, para que sea poderosa, tiene que ser canalizada. Cuando alguien me dice que está orando por mí, me siento increíblemente bendecido. Y hay hermanos que me dicen que oran por mí diariamente, y doy gracias a Dios que muchos oran por mí. Pero me entristece la realidad de que hay millones de seres humanos por los cuales nadie ora. Ahora escúcheme. Yo no deseo estar en la lista de oración de alguien, a menos que el Espíritu Santo haya puesto primero mi nombre en el corazón de la persona que dice que ora por mí. Y cuando usted está orando por otras personas en forma individual, muchas veces no sabrá cómo orar por ellos.
Por ejemplo, su tía Rosita está enferma y usted ora: Señor, restaura la salud de tía Rosita. ¿Cómo sabe que Dios no está preparando a tía Rosita para llevársela al cielo? Y usted ora para que tía Rosita todavía se quede en la tierra, mientras que, de acuerdo a Juan 17:24, Jesús ora y dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que estén donde yo estoy. ¿Dónde está Jesús? En el cielo. ¿Dónde está la tía Rosita? Todavía en la tierra. En las reuniones de oración, más se ora para que la gente sea sanada que lo que se ora para que la gente sea salvada. Parece que estamos más interesados en mantener a los salvos fuera del cielo que a los perdidos fuera del infierno. No sabemos orar como debemos orar. Cuando Saulo perseguía a los seguidores de Cristo, antes de que fuera el apóstol Pablo, me pregunto, ¿qué oraba la iglesia en relación con Saulo? Si yo hubiera vivido en esa época, seguro que hubiera orado: Señor, mira cómo este Saulo nos persigue. Elimínalo, evapóralo, Señor, haz algo con él. Y ciertamente, Dios hizo algo con él, pero no precisamente como se lo pedimos. Dios lo transformó en el poderoso apóstol Pablo. A veces no sabemos ni lo que pedimos. Por eso el Espíritu Santo, que intercede por nosotros, dice: Señor, esto es lo que Adrián está pidiendo, pero esto es lo que en realidad necesita. El Santo Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades, cuando nosotros no sabemos cómo orar, por qué orar, o cuando no tenemos la fortaleza, ni la energía, ni el deseo de orar. E intercede con nosotros, como la Biblia lo dice en Romanos 6:26, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ni usted ni yo, nadie puede orar como el Espíritu Santo puede hacerlo. Y la expresión gemidos indecibles era utilizada para describir los dolores de una mujer dando a luz. Eso, mi amigo, es orar en el Espíritu. Intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque muchas veces nosotros no sabemos qué pedir. Algunos años atrás, yo viví la experiencia de un profundo dolor emocional y espiritual a tal grado que no podía ni siquiera articular una sencilla oración. Lo único que podía hacer era quejarme. Pero el Santo Espíritu de Dios escuchó mi oración y Él llevó mi dolor, mi súplica, hasta el trono de la gracia y la misericordia de Dios. Entonces usted ora primero en el nombre de Jesús, segundo en el Espíritu Santo. Para orar en el nombre de Jesús, usted tiene que ser salvo. Y para orar en el Espíritu, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Tercero, usted debe orar en obediencia a Dios. Es una malvada necedad el esperar que Dios escuche sus oraciones cuando usted no está viviendo en obediencia a Él. Lo triste es que hay personas que tienen la idea de que Dios les bendecirá aún en su desobediencia. Razone esto un instante. Si usted está viviendo una vida de desobediencia y aún así Dios contesta sus oraciones, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Está animando y recompensando su pecado. Pero escúcheme, Dios le ama demasiado como para hacer eso. Veamos el Salmo 66. Quiero mostrarle algo. Salmo 66, verso 18. Este es un versículo que debería estar subrayado en su Biblia. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ahí lo tiene, en blanco y negro y bien impreso. Y usted no tiene que ser un científico aeroespacial para entender eso, ¿verdad? Muchos hablan de las grandes promesas en la oración.
Bien, esta es una promesa. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ahora, note que no dice, si hubiera pecado, Dios no me escucharía. Dios no le escuchará a usted. Dios no me escuchará a mí. Dios no escuchará a nadie que tenga iniquidad en su corazón. Iniquidad significa el hacer trato con el pecado, sentirse en paz haciendo el pecado. Y si yo tengo cualquier iniquidad en mi corazón, Dios no me escuchará. Ora usted a Dios. Si tiene algún pecado en su corazón, ¿cómo puede esperar que Dios le escuche? Para que Dios le escuche, usted tiene que arrepentirse de sus pecados y tener a Jesús como su Salvador y Señor. De vez en cuando alguien me dice, pastor, Dios me ha dado la habilidad de decir hermosas oraciones. Y si Dios mismo me ha dado esa habilidad, quiero decir que Él está impresionado con mis oraciones. Mi amigo, hay una buena palabra griega para describir lo que usted está diciendo. Tontería. Escúcheme, Dios no se impresiona con sus oraciones, pero sí se impresiona con su necedad. Veamos lo que dice Isaías 1:13. No me traigáis más vana ofrenda. ¿Sabe usted lo que es una vana ofrenda? Es solo una oración vacía. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Aquí ellos estaban en el templo quemando incienso, ofreciendo incienso en el altar. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidades vuestras fiestas solemnes. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Que todo lo que ellos hacían como parte de su religión, Él lo detestaba. Y en Isaías 1, los versos del 15 al 17, leemos: Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenan están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Veamos ahora Isaías 59:1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios no se ha vuelto manco ni sordo, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Ha leído alguna vez algo del libro de Esdras? Vayamos al capítulo 9, verso 6. Esdras está orando y dice: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Mi amigo, debemos orar en obediencia. Para resumir un poco todo esto, vamos a la primera epístola de Juan. No el Evangelio de Juan, sino la primera epístola de Juan, capítulo 3, verso 22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Los rebeldes jamás verán sus oraciones contestadas. Déjeme retroceder un poco las páginas de la historia. ¿Recuerda cuando Israel había conquistado Jericó? Y tuvieron que pelear contra un pequeño pueblito. No era ninguna gran ciudad. Un pueblito llamado Ai. Apenas 3 letras, H, A, I, Ai. Y sin embargo, los israelitas tuvieron que huir, como se dice vulgarmente, con el rabo entre las piernas, ignominiosamente derrotados.
Y Josué tiene que ir y postrarse delante de Dios y preguntarle cómo pudo permitir que tal cosa sucediera. Mire lo que le contestó Dios en Josué 7, los versos 10 y 11. Y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. ¿Qué está diciendo? Josué, hijo mío, ¿por qué me estás orando? No puedes utilizar tus oraciones como una cortina de humo para ocultar el pecado que hay en medio del pueblo. Enfrenta y elimina ese pecado, y entonces oiré tus oraciones. Cuarto, usted debe orar en la voluntad de Dios. No solo conocer a Jesús, no solo ser lleno del Espíritu, no solo obedecer los mandamientos, pero aún habiendo hecho todo esto, todo lo que usted desea no es necesariamente la voluntad de Dios para usted. Anote 1 de Juan 5, versos 14-15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Orar en la voluntad de Dios. Y usted no encuentra la voluntad de Dios simplemente por adivinación. Pastor, ¿cómo voy a conocer la voluntad de Dios? Bien, permítame hacerle una pregunta. ¿Quiere en realidad saberlo? Y usted me responde, bueno, no sé si quiera saberlo o no. Entonces le haré otra pregunta. ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? Y usted me responde, sí, claro que sí. ¿La quiere hacer realmente? Quiero decir, si Dios le dijera este mismo momento, hay algo que deseo que hagas, ¿lo haría? ¿Sabe usted cuál sería la primera pregunta debido a nuestra naturaleza humana? ¿Qué es, Señor? Esa no debería ser la primera pregunta o la primera respuesta. Usted no puede contestar una pregunta con otra pregunta. Usted debe contestar esa pregunta con una afirmación. Adrián, hay algo que quiero que hagas. ¿Lo harás? Yo debo contestar, sí, Señor, lo haré. ¿Qué es lo que quieres que haga? Mira, la manera de conocer la voluntad de Dios no es sabiendo lo que es, sino comprometiéndose a hacerla aún antes de saber lo que es. Eso es confianza. Sencillamente diga, Señor, estoy listo y haré lo que quiera que tú quieras que haga. Y aunque esa frase pueda trabar nuestra lengua, destraba nuestra capacidad de obediencia. Debo admitir que muchos tienen temor de la voluntad de Dios. De alguna manera se les ha metido la idea en la cabeza de que si se prestan para servicio bajo la voluntad de Dios, van a terminar como misioneros en el país de sal si puedes, viviendo en una choza con piso de tierra, comiendo carne de serpiente o quién sabe qué otros exóticos alimentos. ¿Sabe qué? Pudiera ser que así suceda. La forma de conocer la voluntad de Dios es aceptando la voluntad de Dios antes de conocer cuál es la voluntad de Dios. Y aunque suena complicado lingüísticamente, espiritualmente no lo es. Pero usted me dice, pastor, quiero más detalles. Muy bien, le voy a dar más detalles. La voluntad de Dios es buena, perfecta y aceptable. Y si piensa que esto lo digo porque soy muy inteligente, pues siento desilusionarle. Veamos qué dice Romanos 12, versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted no necesita saber nada más que esto. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Preséntese usted mismo
como un sacrificio vivo y santo delante de Dios. Y usted, sin ninguna sombra de duda, conocerá y comprobará que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. La oración no es para manipular la voluntad de Dios, para que se amolde a la suya. Es descubrir la voluntad de Dios y meterse de cabeza en ella. Pero escúcheme con atención. En última instancia, usted no encuentra la voluntad de Dios. La voluntad de Dios lo encuentra usted. Cuando su corazón está bien con Dios, usted presenta su cuerpo como un sacrificio vivo y rehúsa el ser amoldado por el sistema y los valores del mundo, para más bien ser transformado, renovado en su mente y empezar a pensar los pensamientos de Cristo y, por lo tanto, tener la capacidad de orar en la voluntad de Dios. Quinto, orar en comunión con los creyentes. Por favor, busque el Evangelio de Marcos, capítulo 11, los versos 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mi amigo, no se olvide que un pecado no perdonado es la más formidable barrera contra la oración. Tantas personas se preguntan por qué sus oraciones no son contestadas cuando están guardando tremendos resentimientos en su corazón. Le pregunto, ¿ese resentimiento, ese enojo, vale la pena tenerlo? Lo que es peor, ¿vale la pena ir acumulándolo, guardándolo, hasta que por fin estalla, hiriendo no solo a quienes motivaron ese enojo, sino a usted mismo? La satisfacción carnal de guardar un resentimiento contra alguien no vale de ninguna manera la pena, porque impide que nuestras oraciones sean contestadas. Escuché de una pequeña niña que una noche, por haberse portado mal, su mamá le mandó temprano a la cama. Pero antes de acostarse, la niña debía orar. Ella así lo hizo. Oró por su hermana y su hermano, oró por su papá y su abuelita, oró por sus amigas en la escuela, oró por su profesora, oró por su perro y por su gato, y finalizó con un alegre amén. Luego, mirando a su madre, le dijo: como habrás notado, mamá, tú no estuviste en mi oración. Me imagino que esa oración no habrá salido de ese cuarto, menos habrá llegado al cielo. Pero hay una profunda lección en esto. Sería una temeraria necedad si alguien, teniendo un espíritu no perdonador, pretende que sus oraciones sean contestadas. Y esto es verdad de manera especial entre marido y mujer. En 1 de Pedro 3:7 leemos: vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muchos esposos y esposas, aun siendo creyentes, viven como perros y gatos, son como palo y piedra, y aún así se preguntan por qué sus oraciones no son contestadas. Sexto, usted debe orar en fe. En Mateo 21:22 leemos: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Por favor, subraye en su Biblia la palabra creyendo. Ore creyendo, y todo vendrá. Ore dudando, y nada tendrá. ¿Alguna vez ha dicho: Dios, yo creo, cuando en realidad no creía? Muchos piensan que el decir que creen les será contado como si en verdad creyeran. Estaban mintiendo, ellos lo sabían, y Dios también lo sabía. ¿Alguna vez ha orado sabiendo que Dios escuchaba sus oraciones
y recibió una respuesta de Dios. La fe es también un regalo de Dios. La fe no es algo que usted guarde en su bolsillo o en su cartera para gastarla en cualquier cosa que se le antoje. Usted no puede tener fe para nada fuera de la voluntad de Dios, porque Dios no da fe para nada que esté fuera de su voluntad. Y usted no puede tener ninguna fe a menos que Dios se la dé. Y no faltará quien pregunte, ¿por qué no tengo más fe? Si usted pone en práctica lo que he compartido en este estudio bíblico, le puedo asegurar que descubrirá que la fe está ahí. Cuando usted ora en el nombre de Jesús, cuando usted ora en el Espíritu Santo, cuando usted ora en obediencia y en comunión, cuando ora en la voluntad de Dios, la fe está ahí. Pero si estos elementos espirituales no están ahí, tampoco estará la fe. Ustedes, esposos, han tenido alguna vez un argumento. Y si me dice que no, con toda mi cariñosa cortesía le diré que son mentirosos. Cuando marido y mujer tienen un argumento y no lo solucionan, y luego se arrodillan para orar por su hijito enfermo, no se sienten espiritualmente enfermos. No sienten que están actuando hipócritamente. Saben que sus oraciones no se elevarán ni un centímetro del piso y por lo tanto jamás llegarán al cielo. No tienen ninguna fe como para que sus oraciones sean contestadas. Cuando sus corazones sean justos, puros y limpios y palpiten al mismo compás espiritual, entonces tendrán fe. Y al tener fe, esa fe será el combustible para transportar su oración hasta el trono de la gracia de Dios. Jorge Muller, de Bristol, Inglaterra, fue un gran siervo de Dios y un poderoso hombre de fe. Él tenía un diario personal en el cual anotaba todas las instancias de oraciones contestadas y llegó a registrar 25,000 oraciones contestadas, algunas de ellas increíblemente milagrosas, imposibles de explicarlas, aparte de la intervención de Dios. Alguna vez alguien le preguntó a George Muller, ¿cuál es el secreto para que las oraciones sean contestadas? ¿Sabe cuál fue su respuesta? Tenga fe en Dios. Tenga fe en Dios. Ahora, yo no creo que él dijo tenga fe en Dios, sino que dijo tenga fe en Dios. Mira, en realidad no es una gran fe la que necesitamos, sino que necesitamos tener fe en un gran Dios. Fe no es solo un sentimiento positivo, ni el que usted se vuelva frenético o fanático, sino tener la absoluta confianza de que Dios hará lo que usted le ha pedido, si ese pedido está encuadrado dentro de los parámetros de la voluntad de Dios. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y ese debe ser nuestro pedido también, para que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres de oración. Hay algo en nosotros que se resiste a orar. Preferimos ocuparnos en cualquier otra cosa en vez de orar. Y eso se debe a nuestra naturaleza carnal y pecaminosa. Por eso necesitamos la ayuda de Dios para que amemos de tal manera a Jesús y seamos llenos de su Espíritu Santo para que la oración fluya de nosotros en forma constante y que oremos siempre en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ha notado con qué facilidad podemos pasar horas haciendo deportes o realizando nuestros pasatiempos favoritos o simplemente mirando programas en la televisión? Pero ¿qué trabajo nos cuesta invertir unos minutos en la oración? La oración eficaz, mi estimado amigo, debe ser un acto intencional de nuestra voluntad. No debemos acercarnos al trono de la gracia en forma casual, sino en forma totalmente intencional. Seguramente entre quienes me escuchan habrá quienes, a pesar de ser religiosos, este asunto de la oración es muy secundario en sus vidas.
Ahora, si usted aún no es salvo, mayor razón para que ore a Dios. Lo puede hacer este mismo momento diciendo con sus propias palabras algo como la siguiente oración: Dios eterno, reconozco que soy una persona que no me he acercado a ti en oración, sino en raras ocasiones. Reconozco también que soy pecador, que estoy perdido y que necesito ser salvo para tener la seguridad de ir al cielo cuando me llames a tu presencia. Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios y que entregaste tu vida y derramaste tu sangre en la cruz para, por medio de tu sacrificio, pagar la deuda de mis pecados, perdonarme, limpiarme y salvarme. No sé si mi fe es grande o pequeña, pero con la fe que tengo este momento te invito a que vengas a mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Toma el control total de mi vida y ayúdame a ser la clase de persona que tú quieres que sea. Ayúdame a ser un testigo fiel de tu gracia y misericordia hasta el momento en que me llames a tu presencia.